Hoy el momento especial por la Mr. Big, porque claro, es lo que nos queda para seguir con cuerda para toda la noche, porque toda la energía que necesitamos en malas compañías solo la encontramos en una botella de Mr. Big Energy Drink. La primera bebida energigante. Revoluciona tus carretes con máxima energía y el mejor sabor de Mr. Big en sus formatos familiares de 2 litros y 1,5 litros o individuales de 600 y 330 ml. Nunca más se acabarán las energéticas en tus carretes porque el tamaño sí importa. ¿Lo dije? Sí. Energy Drink, por supuesto, que nos acompaña en malas compañías. Estoy todo el rato mostrando la botella al revés. Muy sencilla era bueno. Está bien, el tamaño sí importa. El tamaño sí importa, ese era el mensaje que quería entregar. Y el que dice que no es porque le gustan más chicas nomás. Claro que sí, Mr. Big. Oigan, muchachos, los comentaba anteriormente y bueno, estuvimos muy pendientes este lunes porque se murió uno de los magnates de las comunicaciones en Chile, sindicado también como uno de los primeros cómplices pasivos de la dictadura militar, porque claro, era el dueño del primer... ¿Sí? No, nada, es que hablaste de Agustín Edwards que me pasaron cosas y como que sentí como olor a azufre, fue difícil. No, bueno, la verdad es que a sus 89 años el mismo dueño del diario El Mercurio, el más influyente, por supuesto, sobre todo en la época de dictadura y hasta el día de hoy, te diría, falleció y hasta el día de ayer particularmente también se encargaba del diario. Una noticia que claramente, en primer lugar, El Mercurio y EMOL fueron los últimos en confirmarla. Sí. Estaba en todos los portales, pero claro, yo creo que estaban preparando Tenía miedo el que homenaje. no les creyeran en el Mercurio, entonces... Además que como que murió y hubo un temblor al tiro, como que fue el rebote en el Averno, así como que Juan llegó al infierno y se produjo un temblor. Parte de una cultura, de la cultura de la oscuridad, ¿no? Sí, pues. Parte de una cultura informativa. Totalmente. O sea, es que en esos años también Era lo que marcó. Ay, te vuela alto, Agustín. También tenía mucho que ver, si imagínate, era el Mercurio, el diario al final que marcaba la tendencia en esos momentos de información. Era obviamente un diario que tenía que trascender en esa información. Y aquí hablo a título personal, Agustín Edwards, un gran instigador del golpe militar que se juntó con el jefe de la CIA, señor Richard Helms, en el año 70. Estuvo involucrado en el crimen de Gary Snyder, un personaje nefasto. No me alegro por su muerte, pero tampoco la lamento. Claro que sí, porque... Muy bien, Rodrigo, porque pasa que fue una figura bastante contradictoria, sobre todo para los periodistas. En un minuto se dijo, alguien tiene que pedir perdón. Hay muchos periodistas que tienen que pedir perdón. A él lo expulsaron del colegio periodista. Por lo mismo, por cómo también se cumplió su participación. Yo creo que se violaron todos los códigos del periodismo durante esa época, los códigos. Ahora el titular éticos. murieron como ratas. Yo creo que es el peor titular en la historia del periodismo y lo va a nacional. seguir siendo. Así es. ahora yo no sé si con la muerte de él ahora el diario en sí tomará otro rumbo. No. Yo sé que ya no estaba tan inserto a lo mejor en las decisiones, pero sin duda también era muy potente la imagen de él y sobre todo, insisto, por un diario que dentro de todo en nuestro país ha marcado tendencia durante toda la... Lo que quiero saber más acerca de la vida de Agustín Edwards pueden ver en YouTube porque está prohibido el diario de Agustín. Es verdad, pero muy buen documental. Que es de Ignacio Agüero, muy buen documental. Está en YouTube gratis porque don Agustín Edwards en vida intentó que no lo mostraran por ninguna parte. Pero en fin. Es verdad. Así que hablemos si de cosas saber lindas de mejor. su vida sí, mejorar, pero de todas maneras yo quería hablar de cosas lindas, pero ya que está Chamita aquí presente, ¿Qué más lindo démosle nada más lindo. Pues mira, además es encantador. guapo ese, pero muy ¿Es guapo? ¿Soltero, ¿Qué? casado? Casado. Ay, ya sí. No, Mira. casado. Mira, Casado. ¿Cuántos años casado? ¿Casado? Ah, no. ¿Soltero? ¿Soltero? Sí. Ahora. Chiquilla, ¿está soltero? ¡Oh, y en la casa! Sí. No, me casé ahora en enero. Ah, nada. Nada, sí. ¿Cómo Tengo estamos una ahí? hija. ¿Cómo estamos dándole? ¡Oiga! Ay, ¡Perdón! No, sí, hay una relación de casi 6 años. Sí. ¿Hijos? Tengo una hija va a cumplir 4 en julio, así que... Colocolina, la Josefa. Colocolina, sí. De hecho, yo le pregunté, tenía como 1 año y medio, y le dije, hija, ¿de qué equipo quiere ser usted? Y le puse 3 camisetas. Una cruzada, una azul y una blanca con un indio. Eran como las 3 opciones, la verdad. Y eligió con el indio.
No me creo que hiciste eso, no le pusiste Fue en la cambiando, cama la las puse tres y la dejé camisetas. porque todavía no caminaba, entonces... La pusiste fue aquí, acuérdate, cambiando. como el pulpo polvo, Claro. la pusiste. Y porque claro, yo le doy libertad de elegir en su vida, ella va a optar por lo que ella quiera. Entonces, en este caso también, pues. Pero parece que se lleva de herencia. Así es que nada que hacer. Es verdad, porque bueno, si hablamos de herencia, lo del... ¿Qué? Ah. La otra usó de pañal. Oye, Mackenzie, estaba tan piolita, estaba tan ¿Qué pasó, Mackenzie? tranquilito. Y con la otra le dio frío, me dicen por arriba. Pero, Chama, también tu tradición colocolina viene de mucho antes. Sí, por familia. De familia, el gran Chamaco Valdés, tío tuyo también. Bueno, Así es. figura más que reconocida. Hace poquito le hicieron un homenaje precisamente también en Colo Colo. Veníais con esa carga igual, o sea, no podíais llegar a ser cadete de la Católica o de la Claro. U. O sea, más allá de eso también es que uno, yo me crié prácticamente en la Juan Antonio Río, una comuna, una población, como una independencia súper colocolina. Entonces tampoco había, que a lo mejor, claro, mi tío con toda la historia que tenía de Colo Colo, uno muchas veces podría pensar, te puede gustar otro club cuando tienes quizás la orientación de tus amigos también, pero en este caso tampoco daba para otra cosa, a otro lado. O sea, el corazón siempre fue de Colo Colo, ser hincha Colo Colo. De hecho, en mi tiempo de juventud seguía Colo Colo también ahí en los viajes, en la Fuiste súper Blanca, hincha, po. claro, muy hincha. Entonces, mi sueño fue siempre cuando ya tuve no sé, esa ilusión de ser futbolista profesional, jugar por Colo Colo. O sea, yo cada vez que estaba en el estadio, cuando iba a alentar a Colo Colo, estaba en la galería y miraba la cancha o miraba a los jugadores y como que siempre yo decía, algún día yo voy a estar haciendo un gol. Lo estás decretando. Claro, marcando un gol y subiéndome a la reja a gritarlo. Y afortunadamente lo pude cumplir, o sea, por eso me siento un privilegiado de la vida en ese sentido. ¿Qué pasa cuando ese momento no llega, Rodrigo? Cuando ¿cachai que vaya a ser suplente, cuando te mandan, no sé, está ahí en alguno de los tres grandes y te mandan a préstamo a Melipilla, o vaya sin menospreciar, por supuesto, la categoría de segunda división, pero que en el fondo, ¿cachai? Que no lo vaya a lograr, po. O que de repente ya no fuiste, o se te pasó la vieja. ¿Cómo lo hacís? Si en el fondo no sé si a todos le entregan las herramientas, por ejemplo, educación, de que puedan estudiar una carrera profesional también mientras están siendo futbolistas. ¿Qué pasa? Mira, ¿Qué pasa con ellos? Al jugador joven lo consume el fútbol. Lo consume. No le queda tiempo para pensar en nada más que el fútbol. Y cuando a ti te mandan a una segunda profesional, que yo soy muy cercano a esa experiencia por estar en Barnechea, aparecen como dos procesos. Un proceso de que hay como una visualización de que nunca bajaste, nunca saliste de un primer equipo, de primera división. Claro. Y como que te vaya a volver por un proceso natural. Pero tú te das cuenta rápidamente que no va a ser nunca así porque es una categoría que no se informa, es una categoría que no se cubre, es una categoría muy precaria. Entonces, ese va el primer proceso. Después pasa el proceso de plantearte la posibilidad de salir de esa categoría. Y ahí es cuando viene el proceso de cambio, cuando el jugador joven se vuelve un poco más realista de su situación, ¿ya? Se vuelve más realista, ya deja de soñar que evidentemente había llegado quizá a un primer equipo de la Universidad de Chile, o había entrenado en el primer equipo de la Universidad de Chile, pareciera ser que la carrera ya estaba acabada. Pero ya había llegado al lugar donde tenía Claro, que ya llegar, al había lugar del tocado chamagol, techo. Claro. ¿no? A celebrar con la... Y en realidad tiene que partir nuevamente de cero y una categoría como una segunda profesional hay que ser bien resiliente, ¿ya? Hay que sobrevivir. Es verdad. ¿no? Y esa es la primera característica que un jugador después cuando sale del fútbol puede utilizar para reinsertarse en la vida. O sea, el fútbol también te entrega muchas cosas. Pero que no lo aprovecha, que también fue Exactamente. una conclusión a la cual llegamos. ¿En qué entrega- sentido no lo aprovechan? Porque el jugador, hoy por hoy, el jugador de fútbol y en general de los deportes colectivos en el fútbol profesional, desarrolla habilidades blandas, que son las habilidades del siglo XXI en el mercado del trabajo. Acá te hablo ya como sociólogo del mundo Sí, de... definámosle al público que no sabe lo que son habilidades blandas. Dale. Que, no, tú eres el experto. Bueno, pero que- liderazgo. Al contrario de las duras. No, lo que Liderazgo, básicamente insertarse socialmente. liderazgo, resiliencia, Liderazgo, ¿cachai? liderazgo, tomar buenas decisiones, empatía. tomar Claro. decisiones bajo incertidumbre, Claro. ¿no? Y el fútbol te da eso, el fútbol te da elementos morales, elementos éticos, te permite trabajar bajo presión, en la cancha tú trabajas bajo presión, entonces todos esos elementos un jugador de fútbol Competencia. después lo va a ser La líder, competencia. Claro, ser ser líder. líder. Mira, un jugador de fútbol profesional tiene líderes, sus entrenadores desde los 8 años de edad.
se retira a los 30 o 35 años de edad y debe haber conocido unos 10 o 15 tipos de líderes distintos. De liderazgo. Entonces, claro, entonces tiene un olfato. Ese camarín, Y, lo que te entrega la hora de claro. camarín. Y también saber obedecer de repente, También, porque en Chile en ¿cachai? general es un país de mucho capitán y poco grumete. Claro. Y tenía un técnico, Exacto. al que rendirle cuentas Bueno, los famosos constantemente. códigos, los famosos códigos del fútbol. Y nosotros con el Sebastián y los demás miembros del grupo asumimos que ese es un potencial que los jugadores deben saber utilizar Claro. en el Notar. pos de su carrera. Una pregunta nada que ver, pero hablando del líder, una pregunta nada que ver. Oye, te pregunto cualquier weá. Oye, ¿va a llover mañana? Claro. No. Una pregunta nada que ver. ¿Dónde vas a ver el temblor de la Oye, noche? pasa por aquí a las 3:14. Oye, porque se ha especulado mucho hablando de liderazgo. ¿Quién es el verdadero líder en el camarín de la selección chilena? O Claudio Bravo, o Arturo Vidal, o Alexis Sánchez. ¿Pueden convivir muchos liderazgos en un camarín o siempre hay un entrenador y además un jineta? Claro. Yo creo que pueden convivir, el tema es que... ¿Pero qué sería En la hoy en selección, día en la selección, yo, por lo que no estoy inserto en el camarín, pero por lo que uno ve Sí, o tu percepción. se refleja en, no sé, a la hora de pelear los premios, a la hora de ser el que sale a enfrentar las cámaras en un conflicto, yo lo veo quizás a lo mejor también más preparado y así lo refleja es Claudio Bravo. Claudio. Yo creo que Claudio es la imagen de quizás de más madurez en ese aspecto. El resto, todos cumplen roles de liderazgo también distintos, otros más en lo deportivo, otros más en la arenga, otros más en defender otras cosas, pero a Claudio lo veo yo más... Sí, lo que dice más es una enfocado. característica bien interesante que yo creo no solamente se da en el fútbol, los liderazgos hoy día son más horizontales y por lo tanto son más diversos y lo que hemos visto en estas selecciones es que son liderazgos de distinto tipo. Ya hay un liderazgo muy emocional, barrial, como el de Gary Medel, Claro, o el que de vayan a o el de saludar y Arturo, que por el barrio. y hay un liderazgo mucho más preparado como el de Claudio, ¿no? Claudio es figura o imagen pública de un banco, mientras los otros dos chicos son imágenes públicas de un tipo de sociedad. Sí, mira, Entonces, interesante eso, ¿no? son características que hoy día tienen los planteles. Hoy día en los planteles no hay como liderazgo fuerte como los que conoció Seba en su Claro, en mi inicio. época, exactamente. Que era Marcelo Salas o Iván Zamorano. A mí me tocó... ¿Tú conviviste en ese camarín? Me convivió, Si tú la conviertes en un selección... camarín más complejo aún Claro, el de yo Colo-Colo. más complejo, a mí me tocó un camarín en el cual iba saliendo de una de esas... Iba saliendo, venía como el recambio. A mí me tocó el recambio de liderazgo dentro de un camarín. ¿Pero quién mandaba? Porque es que ¿Quién mandaban camarín? los más grandes. ¿Pero mandaba Bambán o mandaba en la Matador? selección. Sí. No existían absolutamente... ¿Bandos? No sé si bandos, no sé si catalogarlos como bandos, pero sí como más afinidad de uno u otro. O sea, estaban los que eran más amigos en ese sentido Sí. de Marcelo y otros que tenían más cosas en común con Iván. Entonces era... ¿Cuál era pero más de- cabrón? Porque ambos eran cabrones. Lo que pasa En es el que a mí me fútbol. tocó convivir más con el lado de Iván porque se asociaba también a que a él le gustaba Colo Colo, entonces era Claro. como... uno Hasta entraba... el día de hoy uno ve a claro, los jugadores de la Católica en un lugar, claro, entraba en esa los de la etiqueta, U. en esa etiqueta. Pero lo bueno que dentro de la cancha, olvídate, pues, se le olvidaba absolutamente quizá alguna rivalidad sí pueden haber tenido y buscaban el beneficio colectivo y el llegar a un mundial como lo consiguieron o trascender en la selección. Y después, claro, hoy en esta selección lo que uno ve es que también, a diferencia de esa que tú comentas o que das de ejemplo, esta selección tiene prácticamente 11 jugadores en la elite. Sí. Entonces también es un bueno, tema. veíamos una imagen, ¿no? De la selección de ahora y hablábamos acá, la diferencia fundamental con la del 98. Económica también. Es económica, es brutal. O sea, hay Sí. 9 millonarios. Exactamente. Versus esa Ya vez que está. habían 2. Sí. Multimillonarios, Exacto, porque ¿no? pueden seguir asegurando a sus Exacto. futuras generaciones. Exacto. Mega Entonces, es una generación absolutamente distinta y el impacto de eso en los sueños del futbolista o en la carrera del futbolista es impresionante. Claro, porque los chiquillos van para allá, sobre todo los que van en el fútbol formativo. No sé, Chama, en tu época era distinta al día de hoy. Si venías recién integrándote al plantel, se hacía sentir. Y se hacía sentir en el camarín y de cómo te trataban y las zapatillas que te Es pasaban. que uno supo, de hecho a mí me tocó toda esa transición y yo tuve que entender, porque también fui entre comillas, un rebelde de ese proceso del quiebre que se da de liderazgo, porque de hecho yo tuve muchos conflictos en su momento
por esa rebeldía con los más grandes, porque claro, ellos no lograban entender que uno venía tratando de hacerse camino, no siendo sumiso o no aceptando todos esos códigos que existían dentro de un camarín quizás más potente o al cual ellos se criaron. Y a mí me tocó esa transición y después tuve que también entender que yo también pasaba a tener ese liderazgo, pero que el joven venía con una rebeldía aún mayor. ¿En qué sentido rebeldía, Chama? ¿Cómo lo podía extrapolar? Mira, empezando porque se dice históricamente que antes prácticamente el jugador al más grande tenía que comprarle el diario, no sé, o tenía que hacerle caso en todo, o dentro de la cancha a lo mejor las decisiones pasaban dentro de lo que tomaba el más grande, o el capitán, o el líder. Entonces ya era distinto, o sea, uno a lo mejor un joven llegaba, y en mi caso me pasó, la primera oportunidad que tenía, o agarraba la pelota y veía a uno al lado y yo le pegaba al arco. ¿Sabes? No se la tocaba, a lo mejor, claro. Pero claro, eso coincidía con que hacía el gol, entonces eso a mí me empoderaba dentro de... Te estás ganando un respeto en el fondo, claro, dentro de la cancha. Claro. Eso era muy común, ¿no? Bueno, yo fui cadete en los 80, a fines de los 80, entonces uno veía que la relación con los adultos era una relación de brecha generacional abismal. Y eso se fue quebrando durante 2 décadas y hoy día los planteles ya no hay de esa brecha generacional de autoridad. Bueno, ¿no? si analizamos, esta ya. generación explota súper joven, ¿cachai? Ellos empiezan el primer mundial al que van, tienen 23 años, 22 años, el promedio de edad era muy bajo de esa selección, ¿cachai? Y sabes lo que se da mucho también de las diferencias de tiempo atrás, es que por ejemplo tú tocabas un tema, el ejemplo que tienen hoy día los jóvenes que se proyectan para ser futbolistas. Tienen de ejemplo a todo esto millonario, un poco como lo hemos catalogado. Y que los objetivos también económicos, de vida, son totalmente distintos. Antes también era más difícil quizás, por ejemplo, no sé, uno veía a un jugador ya experimentado, con una carrera larga, con un jugador que ganó dinero, y lo veía a lo mejor, claro, en un buen auto o con un celular al cual uno no podía llegar a eso, tenía que recorrer todo para optar a eso. Sí. Hoy en día el chico joven, ya sea porque los representantes, ya sea porque la familia hace el esfuerzo, pero tú vayas a Quilín o vayas a las divisiones menores y hay un chico de 17, 18 años ya con un auto, con un celular el más caro, entonces también los objetivos han cambiado. Los jugadores jóvenes, no sé, de 20, 21 años, te ganan segunda profesional 300.000 pesos, pero un día salen del camarín vestidos con 150.000 pesos. Entonces te das cuenta que ahí hay algo que está irreal. Tocado, pero... Claro. Disculpa, Rodri. Es que por cuando quieras. No, porque tiene que ver cómo están trastocados esos objetivos, que de repente ya no es el reconocimiento, ser un gran futbolista, ya no es llegar a la selección, es poder comprarte el auto, es poder comprarte el iPhone del momento. Mira, Grace, ahí yo creo que hay una situación que la sociedad también te exige eso. La sociedad, ¿cuál es la imagen que la sociedad tiene del futbolista? Es la del futbolista exitoso. Entonces, cualquier futbolista tiene que ser un símil de ese futbolista exitoso. Los que vemos por la tele, con la facha. Y obviamente el futbolista en su carrera tiene, bueno, el SEA lo sabe mejor que nadie, estéticamente tiene una mirada, la sociedad lo mira, y además públicamente, aunque sea un jugador de segunda o profesional o de primera B en provincia, en su pueblo o en la ciudad, es reconocido. Es el futbolista. Oye, y tú, una pregunta como sociólogo, yo soy actor, ¿cachai? Y yo convivo mucho con el mundo homosexual y el mundo homosexual se ha abierto. ¿Por qué pasa en el deporte, en el fútbol sobre todo, que esa apertura social no ha habido, que deben haber, no hace falta que hablemos nada al respecto, pero ¿qué pasa con la homosexualidad en el deporte? Que no es una apertura que tú te digas yo soy gay. Es por este patrón del ganador, del macho, recio. ¿Por qué no había esa apertura en el fútbol? Pregunta. Son patrones masculinos. El fútbol es muy masculino. Hay una masculinidad muy fuerte. Aunque el zapato sea fosforescente. Pero ha ido cambiando. Por ejemplo, en la década del 80 el fútbol es de zapatitos negros. Sí. Hoy día ya es multicolor. ¿Pero por qué? Hoy día más metrosexual. Vamos avanzando. Pero el día que un niño diga yo soy homosexual. No, yo tengo entendido que no existe ninguno. En Alemania. Han salido, pero 2. Claro. ¿En Chile? No en Chile. En Alemania. En Alemania, sí. Exactamente, en Europa. ¿Por qué no se ha producido eso en el deporte? Porque el deporte... Una apertura... ¿Sabes qué? Yo creo que los pares en este caso, la
ambiente o el medio futbolístico no está abierto todavía a eso. El hincha también, ¿no es cierto? El hincha yo creo que también, yo creo que te condenaría. Es más, o sea, existen bromas, hoy día los memes, todo enfocado a que pensar que este sí lo es, pero aunque lo fuera, yo creo que no estamos preparados. No, como sociedad. Como sociedad, yo Sí, creo la que sociedad. en ese sentido tiene que esperar a retirarse, por eso ahora que me retiré, La broma que tiene Chamagol va a ser sal. Y cuando Chamagol diga que yo voy a ser monja. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Está recién casado! Mejor démosle gracias a Instagram. Veamos qué hay. es un tema. Chamita trabajando. ¿Te ha gustado, Así es. Chama, conocer todos los estadios de Sí, Chile? desde otra prácticamente? perspectiva también. Desde otra Ah, sí, perspectiva, po. claro. Y estadios nuevos que no me tocaron tampoco jugar. Debo decir que el Chama debutó conmigo. Así es. El Debuté con la Chama Gracie. debutó conmigo. Qué maravillosa experiencia debe haber sido esa, ¿eh? Bueno, ahí están nuestros dos compañeros, Braulio Leal también y Juan Pablo Guzmán. Que fuimos los 4 que nos titulamos el otro día Buena. de director Se técnico. tituló el Milo también, Cristian Claro, Álvarez. Cristian Álvarez. Valenzuela. Ahí está Arturo Vidal, po. Sí, Esa fotaza fue en la buena. portada de Lun. Exactamente. Estuvo en la cuarta. Con Lun ahí, Chamita, enfrentándose a los Bueno, micrófonos. y ahí refleja un poco. Precoz, Exactamente. Arturo Vidal O sea, mirando así desde la sombra. Sí. Él con la ilusión también en ese momento. Se la mirada de la ilusión. Claro. Y mira lo que es hoy como futbolista. Diciendo, quiero ser Tremendo. como Chamagol. Sí, po. Que claro, un referente en el fondo, ¿cachai? Esa mirada es muy potente, la Sí. aumentamos nosotros, Sí, es la con mirada la de la humildad ilusión, de la Vidal. mirada... Y como al final, bueno, las carreras para todos es distinta. Así es, pues. Ahí vemos al guerrero ahora que está en el Bayern. Corte, ya regresamos con más Malas Compañías. We had diamonds, taking shape. Préndete con la energía de Mr. Big, porque el tamaño sí importa. Mr. Big Energy Drink. Tanta energía no cabe en una lata.